Ahora vamos a la palabra. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Amén. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Yo necesito que tú recibas esta palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A mí me encanta la historia del apóstol Pablo, porque cuando nosotros nos adentramos en la historia del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Un hombre que tenía su vida establecida, que tenía sus propios planes de vida, sus metas, sus proyecciones, lo que él entendía, óyeme bien, lo que él entendía que eran sus propios planes de vida. Y una de las cosas que hacía era que empleaba su tiempo en acusar, en señalar y perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque él entendía que los cristianos a los cuales él acusaba, a los cristianos a los que él entendía que él acusaba, él entendía que estaban mal. Y esto es algo bien interesante que nosotros debemos entender de una buena vez y por todas. La religión, lo que piensa distinto, lo demoniza, lo señala y lo condena. Óyeme bien, no caigas en eso. La religión, lo que no entiende, lo persigue, lo demoniza, lo señala y lo condena. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba sumergido en un concepto religioso de lo que él entendía que era la Torá, o la definición o la interpretación de la ley, a todo aquel que pensaba diferente, a todo aquel que operaba desde la perspectiva de la gracia del Mesías, a todo aquel que operaba desde la perspectiva de la revelación del Cristo, de Yeshua, del Mesías, él lo señalaba, él lo perseguía, él lo juzgaba y él lo maltrataba. Recordemos que él también fue partícipe, fue testigo presencial y ocular de lo que fue la lapidación de Esteban, cuando Esteban fue señalado, ¿verdad? Y fue juzgado. Entonces nosotros debemos entender que nosotros no podemos caer en ese mismo error. Hay gente en el camino que va a pensar diferente a nosotros. Yo quiero empezar, ¿verdad?, con este paréntesis. Hay gente que va a pensar distinto a nosotros. Hay gente que va a diferir de nosotros. Hay gente que posiblemente tenga una perspectiva distinta de ciertos conceptos o alguna revelación distinta o un modo de ver las cosas de una manera distinta a la mía, y eso no quiere decir que la otra persona está mal o que yo estoy mal. Simplemente la multiforme gracia de Dios hace que el cuerpo de Cristo sea diferente, un miembro del otro, pero importante y necesario. Voy a volver a repetirte eso. Hay miembros del cuerpo que se ven diferentes, pero son importantes y son necesarios. Por eso el apóstol Pablo dice que el pie no puede decirle a la mano que no la necesito. La mano no le puede decir a la oreja, no te necesito. La oreja no le puede decir al pie, no te necesito. ¿Por qué? Porque aunque nos vistamos distintos, aunque pensemos diferentes, aunque tengamos diferentes conceptos, diferentes perspectivas, todos nos necesitamos. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Entonces de repente el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús que le cambia la vida. Escúchame bien. El apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús que le cambia la vida. Y el apóstol Pablo, de ser un perseguidor, se convierte en un predicador. ¿Por qué? Porque su destino cambió, su vida cambió. Algo pasó en su vida, que es lo mismo que yo declaro en el nombre de Jesús que va a pasar en la tuya. Que va a venir un cambio tan poderoso, tan trascendental, donde vas a comenzar a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Vas a comenzar a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Mili Rivera, Dios te bendiga mucho. Qué bueno, sigan compartiendo el video. Amén. Entonces el apóstol Pablo es encarcelado. El apóstol Pablo va camino a Roma para ser juzgado. Está pasando por una situación difícil. Pero si hay algo que nosotros debemos aprender del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo escribió la mayoría de sus cartas estando golpeado, encarcelado, estando preso. Y es bien importante que nosotros entendamos eso. ¿Sabes por qué? Porque hay personas las cuales los procesos causan en ellos reacciones distintas. Voy a volver a repetirte eso. Hay personas que los procesos causan en ellos reacciones distintas y diferentes. Entonces, el apóstol Pablo estaba pasando por un momento difícil, pero el proceso en su vida, en vez de causar
o darle una excusa o darle un pretexto para negar a Dios, para renunciar a su cargo o a su responsabilidad o a su propósito, el apóstol Pablo lo vio como un escenario para escribir. El apóstol Pablo dijo, espérate, hay lugares donde yo no voy a poder llegar físicamente, pero entonces voy a escribir cartas para que las cartas lleguen. Pero no importa la circunstancia que yo esté viviendo hoy, nada podrá detener la asignación que Dios me entregó. Vamos. Alguien tiene que declarar en esta preciosa noche, nada ni nadie va a detener la asignación que Dios me entregó. El proceso no me va a detener, los ataques no me van a detener, la prueba no me va a detener, lo que digan de mí no me va a detener, lo que pueda decir el infierno en mi contra no me va a detener. Alguien tiene que levantarse y entender en el nombre de Jesús que el propósito y la asignación que Dios te entregó en tu vida es mucho más grande que lo que tú puedas pensar. El proceso no debe ser una excusa para tú detenerte. Al contrario, el proceso debe ser el pretexto para tú seguir avanzando hacia la meta que Dios te puso en el camino, hacia el propósito que Dios te puso en tu corazón y en tu espíritu, hacia lo que Dios había trazado para tu vida. Entonces el apóstol Pablo comienza a escribir y a una de las iglesias que le escribe es a la iglesia de Roma. Entonces el apóstol Pablo comienza escribiendo esta preciosa carta, donde lo primero que él comienza a decir es, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y a mí esto me sacudió mi corazón. Esto me sacudió mi espíritu, Margarita. Yo sé que estás ahí conectada. Qué bueno verte ahí conectada. Vamos, sigan compartiendo. Esto sacude mi espíritu porque fíjate que el apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, cabe señalar lo siguiente. El apóstol Pablo, Petra, no está hablando de la gente que es usada por el Espíritu Santo. Hay gente que es usada por el Espíritu Santo. Hay gente que es tocada por el Espíritu Santo. Pero hay gente que es guiada por el Espíritu Santo. Escucha bien eso y lo voy a volver a repetir. Hay gente que es tocada por el Espíritu Santo. Hay gente que es usada por el Espíritu Santo. Pero hay gente que es guiada por el Espíritu Santo. Perdonen mi garganta que está crítica. Llevo con una ronquera hace más de un mes. Si alguien tiene algún remedio para eso, escríbamelo que lo voy a tomar con mucho cariño. Hay gente que es usada, hay gente que es tocada, hay gente que es guiada. La que es tocada por el Espíritu Santo es la gente que le pide al Señor una experiencia. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, déjame sentirte. Le piden al Señor tener una experiencia que les muestre alguna señal o evidencia de existencia. O para simplemente tener la experiencia por la razón que sea. La gente que es usada por el Espíritu Santo es aquellas personas que son usadas por un propósito mayor a su propia vida. Voy a volver a repetirte esto. La gente que es usada por el Espíritu Santo es la gente que es usada por un propósito mayor a su propia vida. Yadriel, ¿por qué usted dice que es usada por un propósito mayor a su propia vida? Porque usted puede ser usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Aleluya. Usted puede ser usado por Dios, pero no ser aprobado por Dios. Hay gente que está mal delante de Dios. Hay gente que Dios no reconoce como hijo, pero aún así lo usa. Recordemos que en aquellos tiempos algunos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos tu palabra, sanamos enfermos, levantamos paralíticos. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que a veces los conocía. Un día los conocí y después no. No, perdóname. Pero mi Biblia dice que nunca los conocí. Los fueron usados por Dios por un propósito mayor a sus propias vidas, pero sus propias vidas nunca dieron testimonio de conocer a Dios. Hay gente que es tocada por el Espíritu Santo, que tienen una experiencia. Hay gente que es usada por el Espíritu Santo, pero hay gente que va mucho más allá. Hay gente que va mucho más allá. Y esto es lo que nosotros debemos entender, a lo que nosotros debemos aspirar. Hay gente que es guiada por el Espíritu Santo. My God. Y la gente que es guiada por el Espíritu Santo tiene una peculiaridad muy importante, que es la gente que es gobernada por el Espíritu Santo. Dios no está buscando gente que se deje usar por Él. Dios no está, perdóname, pero, Señor, úsame. No, perdóname, pero no. Es tiempo de transicionar. Alguien tiene que decir en esta hora, es necesario transicionar.
Yo necesito transicionar. Y nosotros debemos transicionar de una mentalidad de ser usados por Dios a ser guiados por Dios. ¿Por qué razón? Porque ser usado por Dios habla de las grandezas y del poder de Dios a través de mi vida. Pero ser guiado por Dios abarca algo mucho más grande y mucho más poderoso. Por eso la gente tiene que comenzar a transicionar en el nombre de Jesús de Nazaret y comenzar a decir, Espíritu Santo, más allá de tú usarme, yo quiero dejarme llevar. Yo quiero dejarme influenciar. Yo quiero dejarme guiar, Espíritu Santo, por ti, por tu presencia. Hay gente que es usada por Dios, pero hay gente que es guiada por Dios. Entonces, la gente que es guiada por Dios, la gente que es guiada por el Espíritu Santo, es la gente que simple y sencillamente viven bajo el gobierno del Espíritu Santo. Viven bajo el gobierno del Espíritu Santo. El que es usado por Dios no necesariamente vive gobernado por Dios. A veces Dios lo utiliza por un propósito mayor a su propia vida, por amor a otros, por misericordia, pero no necesariamente porque Dios lo respalde. Nosotros debemos buscar más allá que ser usado por Dios, ser aprobado por Dios. Y Dios solamente aprueba a aquellos que se dejan guiar por Él. A la gente que me está escuchando a través de la radio, te invito a que te conectes con nosotros al Facebook Live de Hablando Vida Ministry. Dale like a la página, conéctate con nosotros, porque vamos por una pequeña pausa musical, pero no te vayas, porque esto continúa. Entonces, la palabra del Señor, el apóstol Pablo está diciendo, la gente que es guiada por el Espíritu Santo, no la gente que es usada por Dios. La gente que es usada por Dios es usada por un propósito más grande. Pero una vez tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que la aspiración más grande a la cual nosotros debemos llegar en nuestra vida no es a que Dios nos use, es a que Dios nos apruebe, es a que Dios nos respalde, es a que Dios ponga su sello sobre nosotros y diga, este Alexander que es mi hijo, yo no necesito, escucha bien, podrán decir de ti, ahí está el profeta, podrán decir de ti, él es el pastor, podrán decir de ti, él es el ministro, él es el evangelista, podrán decir de ti, él es el apóstol, él es, no sé, ponle el título que te dé la gana, pero yo prefiero que digan, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Hijo de Dios, porque el título más grande al cual nosotros debemos aspirar no es al de la función. Ser apóstol, ser pastor, ser profeta, ser evangelista, no es un título, no es una identidad. El problema es que nosotros hacemos de una función una identidad. Profeta, apóstol es lo que hago. Hijo es lo que soy. Vamos, escucha bien. Pastor, evangelista, profeta, maestro, es lo que hago. Hijo es lo que soy. ¿Me estás entendiendo? Entonces, muchos se mueren por ser profeta. Muchos se mueren por ser ministro, por tener un título, por ser visto. Muchos se mueren porque lo llamen de una manera o de otra, y si tú no lo llamas por el título se ofenden. La realidad del asunto es que el ser pastor, el ser ministro, el ser profeta es lo que hago. Pero el problema es que nosotros hacemos de una identidad la función. Nosotros tenemos que elevar, transicionar, madurar nuestra mente y poder entender que no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué yo soy hijo de Dios? Porque Él me creó. No basta con ser creado. Creados fueron los animales, creados fueron los cielos, creados fueron las estrellas, creados fueron los ángeles, creado fue Satanás, creados fueron los demonios, creados fueron la materia que te rodea. Eso es creación. Usted no es creación, usted es hijo de Dios. La creación no hereda, los hijos heredan. Escucha bien, la creación no hereda, los hijos son los que heredan. Por eso es que nosotros tenemos que tener una mentalidad de hijo. Nosotros debemos entender que en el momento en que Cristo fue a la cruz del Calvario, no fue a la cruz del Calvario para darme una función.
Cristo no fue a la cruz del Calvario para hacerme pastor, para hacerme profeta, para hacerme apóstol, para hacerme evangelista. Cristo fue a la cruz del Calvario para hacerme hijo de Dios. Cristo fue a la cruz del Calvario para hacerme hijo de Dios. Cristo fue a la cruz para hacerte hijo, para darte una identidad. No, es más, Cristo no fue a la cruz ni siquiera para que tú fueras oveja. No te hizo oveja, te hizo hijo. Te hizo hijo, te hizo hija. Las ovejas no heredan, la creación no hereda. Los hijos son los que heredan. Yo le estoy hablando hoy a gente que sabe que más allá de una función cargan una identidad. A gente que más allá de un trabajo cargan una identidad. Usted carga una identidad. Usted no es huérfano. Usted no es huérfana. Usted no está solo. Usted no está sola. Usted es hijo de un Dios vivo. Usted es hija de un Dios vivo. De un Padre que está atento al clamor. Atento a tu necesidad. Atento a tus emociones. Atento a tus carencias. Atento a todo lo que tiene que ver contigo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: no basta con ser creación. No basta con ser pastor. No basta con ser ministro. No basta con profetizar. No basta con ser iglesia. Tenemos que aprender a entender que debemos tener una mentalidad de hijo. ¿Cuál es la mentalidad de hijo? Primera de Corintios capítulo 2. Tener la mente de Cristo. Alguien tiene que declarar en esta noche: es tiempo de transicionar nuestra mente. Es tiempo de que nuestra mente cambie. Es tiempo de que nuestra mente transicione. Porque todos, escúchame bien, como dice la primera línea, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Creación no, hijos. Cristo no fue a la cruz del Calvario para hacerte creación. Cristo no fue a la cruz del Calvario ni siquiera para hacerte oveja. Cristo fue a la cruz del Calvario para hacerte hijo, para hacerte hija. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos, más allá de ser usados por el Espíritu Santo, o más allá de ser tocados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Alguien tiene que ceder los controles en este día. Alguien que estaba capitaneando su barca o piloteando su avión tiene que hoy salirse de ese asiento, porque ese asiento te queda grande. ¿Sabes por qué te llevas la vida estrellándote? Porque el asiento de piloto te queda grande. ¿Sabes por qué llevas toda la vida como un barco a la deriva? Porque ese sillón de capitán te queda grande. Cristo es el que tiene que capitanearte. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso es que en la historia de cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, que se desata la tormenta y los discípulos se desesperan, la Biblia dice que Cristo estaba durmiendo en la popa. Cristo estaba en la popa del barco. La popa del barco es la parte de atrás del barco, donde estaban las habitaciones, usualmente en los tiempos antiguos, en los barcos antiguos, y también donde estaba el lugar donde se capitaneaba la nave, donde se capitaneaba el barco. Mientras Cristo esté en el lugar del timón, ese barco no se hunde. Mientras Cristo esté en el asiento del piloto, ese avión no se va a destruir, ese avión no se va a estrellar. Pero llevamos una vida estrellándonos. ¿Por qué? Porque estamos en el asiento incorrecto. Aprende a usar el asiento de pasajero y no el asiento del piloto. Es igual que en el barco. Aprende a disfrutar del viaje y no quieras capitanear la nave, porque eso le corresponde al Espíritu Santo. Porque la palabra te está diciendo claramente, más allá de ser tocado por el Espíritu, más allá de ser usado por el Espíritu, tú tienes que aprender a ser hijo de Dios. Somos hijos. Entonces cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue a la cruz para hacerme hijo, para hacerme hija. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres un bastardo, tú no eres una bastarda. Usted tiene un Padre en el cielo. Y sigue diciendo en el verso, y ustedes no recibieron el Espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. ¿Por qué clamar Abba Padre? Porque ahora no vemos a un Dios como se veía en el Antiguo Testamento. El Dios que se veía en el Antiguo Testamento era un Dios distante, era un Dios que estaba en el cielo y nosotros en la tierra. Pero entonces ahora cambia la situación, cambia el escenario, porque ahora no es Dios, ahora es papá. Escucha bien, ahora no solamente es Dios, ahora es papá, ahora es padre. Ahora podemos clamar a Abba Padre, porque antes Él nos veía como creación. Ahora nos está viendo como hijos gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso es que por el sacrificio de la cruz es que no hemos sido consumidos.
Porque cuando Él te mira, cuando Él ve a Yambo, cuando Él ve a Minerva, cuando Él ve a Sonia, cuando Él ve a Petra, cuando Él ve a Mili, cuando Él ve a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, Él está viendo a Jesús, Él está viendo un hijo. Él no te está viendo como una creación. Creación los animales, creación el cielo, creación las nubes, creación los ángeles, creación Satanás. Usted y yo somos hijos de Dios. Alguien tiene que levantar la mano arriba y declarar en el nombre poderoso de Jesús: yo soy hijo de Dios. Yo no soy cualquier cosa. Ahora bien, sigue diciendo el texto. Ahora puedes clamar Abba Padre. ¿Por qué? Porque ahora tienes acceso al lugar. Antes no tenías acceso. ¿Por qué? Porque había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Había un velo que te limitaba. Pero todo velo de toda limitación fue roto. Fue quebrantado. Fue desquebrajado. Fue destruido. Todo velo que te limitaba, todas las cosas que te limitaban o que simple y sencillamente te impedían acercarte a Dios, Cristo las quitó, las llevó a la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Cristo va a la cruz del Calvario, dice la historia, que el velo se rasgó. Porque ahora Petra, Alexander, Sonia, Minerva, Mili, todos ustedes, Margarita, todos ustedes y todos nosotros tenemos acceso ahora a la presencia de Dios. ¿Dónde? Cuando estés en tu carro. Ahora, ahí mismo donde estás en tu carro. Quizás estás en el tapón, en la patrulla, en la ambulancia, en la institución penal, en el cuarto, en la sala, en tu casa. A lo mejor te estás preparando para ir para la iglesia. A lo mejor te estás preparando para ir para el servicio, porque hay muchas iglesias que se reúnen viernes y mayormente los cultos de jóvenes. Y no tienes que esperar a llegar a la iglesia para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todas las limitaciones, todo lo que te impedía el acceso a la presencia de Dios, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario para que ahora tengas acceso al lugar santísimo. Ahora no solamente es Dios, ahora no solamente es el omnipotente, el Dios todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, ahora es mi papá. El mismo que creó el universo, ahora es mi Padre. Entonces su espíritu se une al mío y da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Ahora, el problema es que nosotros permitimos que cualquier voz penetre en nuestro oído, cale en nuestro corazón y defina nuestra identidad. Deja de permitirle a la gente o a las situaciones que definan tu identidad. Ni la gente, ni el infierno, ni el diablo, ni tu pasado, ni tus debilidades, ni tu pecado definen quién tú eres. Porque perdóname una cosa, pero el sacrificio de la cruz del Calvario no es tan poca cosa como para que el enemigo o cualquier cosa defina tu identidad. No, perdóname, pero no. El problema es que tú a veces eres ligero en creer una mentira del infierno que creer todas las verdades que te estoy hablando en esta preciosa tarde. Uno de los grandes problemas que usted tiene es que a ti se te hace demasiado fácil creerle una sola palabra de mentira del enemigo que todas las verdades que te estoy hablando en esta preciosa noche. Cristo fue a la cruz del Calvario, te dio acceso, te dio identidad. Ya tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. El Espíritu del Señor ahora viene sobre ti, te identifica, te sella. Usted está marcado. Usted está marcada, usted está sellado como hijo de Dios. Usted tiene la marca como hijo de Dios. Una marca que es muy importante, cabe señalar, porque el libro de Apocalipsis lo establece. El libro de Apocalipsis establece la distinción entre la gente que está sellada con la marca de la bestia y la gente que está sellada con la marca del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la marca de Cristo en su corazón. Usted tiene la marca de Cristo en su frente que lo identifica, que se llama Espíritu Santo, espíritu de hijo. El espíritu del hijo ahora está en ti. Y el espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Wow. Esto es una verdad demasiado muy poderosa, que no la puedes tomar muy livianamente. Pero mira cómo sigue diciendo el texto. Y si somos herederos de Dios y coherederos junto con Cristo, tenemos una herencia. Nosotros tenemos una herencia. La palabra herencia es, escucha bien, la herencia es un conjunto de caracteres que los seres vivos reciben. Escucha bien, que los seres vivos reciben de sus progenitores. O sea, no es solamente decir que tú eres hijo de Dios, es que te parezcas a tu padre.
Aleluya. ¿Por qué razón es que Pablo empieza diciendo que los que son hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo? Porque la herencia, número uno, es un conjunto de características que los seres vivos reciben de sus progenitores. O sea, tú tienes que parecerte a tu padre en imagen y en esencia. Cuando en el principio el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está diciendo que lo van a crear que se parezca a Él y que sea como Él, en esencia. Por eso es que sopla aliento de vida, sopla sobre el hombre, nos da vida con su aliento, poniendo su ADN en nosotros. Porque no es decir que somos hijos de Dios, es que nos parezcamos a nuestro Padre. Y la palabra del Señor provee en el libro de Gálatas una carta preciosa que habla de los frutos del Espíritu, que habla de lo que te estoy hablando. Si tú dices que tú eres hijo del Padre, que eres hijo o hija de Dios, tienes que parecerte a tu Padre. Por eso es que es importante entender aquel momento dado cuando Pedro niega a Jesús y la gente comenzó a decirle, tú eres de esa gente, porque tú eres como ellos, tú te pareces a ellos, tú hablas como esa gente. Tu hablar, tu lenguaje te delata, porque tu lenguaje da testimonio del Espíritu que te gobierna. Si a ti te gobierna el Espíritu Santo, tu lenguaje tiene que dar testimonio de eso. O sea, tienes que renunciar a la queja, renunciar a maldecir, renunciar al bochinche, renunciar a la contienda. Tony, Dios te bendiga. Renunciar a utilizar tu boca para maldecir, para dañar a otros. Sino que tu lenguaje tiene que dar testimonio del Espíritu que te gobierna, del Espíritu de Dios. Otra cosa que significa la palabra herencia, conjunto de bienes y derechos. Voy a volver a repetírtelo. Es un conjunto de bienes y derechos. ¿Cuántos de nosotros cuando pensamos en herencia, pensamos en propiedades, pensamos en dinero? Pensamos en cosas materiales porque es lo que socialmente o culturalmente es lo que nosotros pensamos muchas veces. Que la herencia tiene que ver con el dinero que mis papás me dejan, con los bienes, las empresas, las casas, las propiedades que mis padres me dejan. Eso está muy bien, porque Dios es un Dios de prosperidad. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de provisión. Ahora bien, importante, falta una tercera palabra, que es la palabra que a pocas personas les gusta. Obligaciones. Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos. Aleluya. Que al morir alguien son transmisibles a sus herederos. Importante. El problema es que todos queremos ser herederos de la bendición. Pocos queremos tener una obligación con el que nos da la herencia. Muchos queremos la herencia, pero pocos nos queremos comprometer con el que nos da la herencia. Es como el hijo que aparece cuando el padre muere para reclamar los bienes. Es como el hijo que aparece cuando el padre muere para reclamar el seguro de vida. Lucha, se metió Dios, no me cambie de canal, no me cambie de estación. Es como el hijo que no apareció en toda la vida del padre, en todo el lecho de muerte. En todo el tiempo en que su papá o su mamá estuvieron convalecientes en un hospital o en una cama. Y no aparecieron porque tenían trabajo, porque estaban ocupados, porque estaban fuera de Puerto Rico, por la razón que sea. Pero aparecen en el momento dado en que se enteran que hay bienes gananciales para reclamar. Si tú no tienes la capacidad de poder comprometerte con las obligaciones y con las responsabilidades, no estés esperando por herencias y por bendiciones. Dios se compromete con aquellos que se comprometen con Él. Cuando estoy hablando de herencia, te estoy hablando de bendiciones específicamente. Muchos queremos la bendición. Muchos queremos la gloria. Muchos queremos las cosas buenas. Pero pocos tenemos un sentido de responsabilidad de comprometernos con nuestro Padre Celestial. Y ese es donde tenemos el gran problema. La falta de obligación y la falta de responsabilidad.
La palabra herencia viene del latín aherentia, que significa estar unido o estar adherido. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Se unen para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tienes que permanecer unido. Tienes que permanecer unida. Tienes que permanecer conectado al Espíritu Santo. Tienes que permanecer conectada al Espíritu Santo de Dios. Porque parte de la herencia es estar conectado. Es que haya una conexión. Para que una persona pueda heredar, tiene que haber una conexión con la persona que porta la herencia. Pero una conexión directa. Un hijo, ya sea de sangre o ya sea adoptado, pero que sea un hijo reconocido, legítimo, que sea hijo. Cuando tú eres hijo, que tienes esa conexión con el Padre. Por eso es que es importante estar unido y estar adherido. Ahora bien, importantísimo, escucha bien, porque esta palabra es poderosa, no la puedes tomar de forma liviana. Somos hijos de Dios y somos herederos. Ahora dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Escucha bien, escuche bien. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. 787-377-8595, mensaje de texto para oración. Aquí, lo que Dios pretende que tú entiendas es que no siempre va a ser fácil. Lo que Dios pretende que tú entiendas es que no siempre las cosas van a ser color de rosa. Dios no te prometió que nunca tendrías problemas, pero Dios sí te prometió que estaría contigo en cada uno de ellos. Escucha bien. Dios no te promete que nunca ibas a tener procesos, pero Dios sí te promete que va a estar contigo en cada uno de los procesos que atraviesas en tu vida. Alguien podrá reconocer y decir en esta preciosa tarde del Señor: procesado, pero no desamparado. Procesada, pero no desamparada. Vamos, alguien que lo declare, lo escriba ahí a través del Facebook Live de Hablando Vida. Procesado, pero no desamparado. Procesada, pero no desamparada. Pues si ahora sufrimos con Él, todo el mundo quiere la parte buena del Evangelio. Todo el mundo quiere la parte buena del ministerio, pero nadie quiere la parte del sufrimiento. El proceso es necesario porque el proceso desarrolla el crecimiento del carácter y la formación del carácter. Voy a volver a repetirlo. El proceso desarrolla el carácter. Lo madura, lo procesa. Carácter que es procesado, carácter que es madurado. Carácter que es procesado, carácter que es madurado. Dios quiere madurarte a través del proceso. Dios quiere hacerte crecer a través del proceso. Sin proceso no hay formación de carácter. Y si no hay formación de carácter, no hay herencia. La herencia la puedes perder. Escucha bien. Nunca negocies tu identidad con nadie. Nunca negocies tu identidad con nada. Vamos, a la gente activada a través del Facebook Live de Hablando Vida. Sin proceso no hay formación de carácter. Entonces Pablo dice, vas a ser procesado porque vas a sufrir. Van a haber momentos donde vas a llorar, van a haber momentos donde vas a quebrantarte. Van a haber momentos donde no va a ser fácil, donde vas a sentir que no puedes más, que no puedes continuar. Van a haber momentos donde tú vas a poner en duda la palabra de Dios. Vas a poner en duda lo que Dios te habló. No deberías, pero pasa. Y el que diga que no es un mentiroso. Porque yo creo que a todos en algún momento dado nos ha sucedido que le preguntamos a Dios: Señor, ¿dónde está lo que tú me hablaste el año pasado? ¿Dónde está lo que tú me hablaste hace 6 meses? ¿Dónde está lo que tú me hablaste hace 5 meses atrás? ¿Dónde está lo que tú me dijiste? ¿Dónde está lo que tú me... ¿Dónde está esa promesa, Dios mío? ¿Dónde está? Entonces vas a sufrir con Él. Ahora, pero escucha bien. Pero también tendrás parte con Él en su gloria futura. Viene una gloria que se va a manifestar en tu vida a causa del proceso, de la cual podrás decir: valió la pena el desierto.
valió la pena el proceso. Por eso el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Esta leve tribulación momentánea lo que está produciendo en mí es un mayor y excelente peso de gloria. El proceso produce gloria. Lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Yadriel. El proceso produce gloria. Esta leve tribulación momentánea lo que está produciendo y provocando en mí es un mayor y excelente peso de gloria. El proceso va a producir gloria, pero estoy diciendo hoy, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda, aunque el proceso hoy sea tan duro y tan fuerte que te tiene llorando, que sientes que te tiene arrinconado, arrinconada en una esquina, sin respirar, sin dormir, sin descansar, sin tener paz, sin conciliar el sueño. Posiblemente estás pasando en una situación difícil, pero Pablo te está diciendo, la gloria que se está produciendo a causa de ese proceso, no se... Oye, él... Mira lo que dice la otra parte en el verso 18. De hecho, considero, es el apóstol Pablo hablando, el hombre encarcelado, el hombre golpeado, el hombre juzgado, el hombre señalado. En el verso 18 dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Hoy yo vengo a decirle a alguien como profeta de Dios, que la gloria que está a punto de manifestarse no se compara con el proceso que tú estás viviendo hoy. El proceso está fuerte, el proceso está difícil, la situación está dura, la situación está, hay una crisis que posiblemente te está robando el sueño y te está quitando la paz, pero aguanta, resiste, soporta, sigue, adelántate, continúa, extiéndete, ensánchate, conquista, levántate, muévete, decreta, declara, profetiza, ora, clama, intercede, sacúdete, porque la gloria que está a punto de manifestarse a causa del proceso que estás viviendo hoy, escúchame bien, a causa del proceso que estás viviendo hoy va a ser mucho más grande que la prueba que estás viviendo hoy. Tienes que entenderlo de esa manera. El tamaño de tu prueba está determinando el tamaño de tu bendición. El tamaño de tu ataque está determinando el tamaño de tu conquista. El tamaño de tu proceso. Oye, lo que hoy es un proceso, mañana será un testimonio de gloria. Óyeme. Lo que hoy es un proceso, mañana será un testimonio de gloria. Vas a testificar de las grandezas de Dios. Vas a testificar de sus bondades. Vas a testificar de su magnificencia. Vas a testificar. Alguien tiene que entender en esta hora. Es más, cambia tu lenguaje. Tú no estás siendo atacado. Tú no estás siendo atacada. Tú no estás siendo procesado. Tú no estás siendo procesada. Tú estás atravesando, como el apóstol Pablo, una leve tribulación momentánea. Pablo, en su proceso, lo que Pablo estaba haciendo era viendo la oportunidad de escribir las cartas de las cuales predicamos hoy. Tienes que entender que el proceso que ves hoy es la plataforma, es el libro, es la libreta donde vas a escribir la gloria de mañana. El proceso de hoy es la libreta donde vas a escribir la gloria de mañana. 787-377-8595, mensaje de texto para oración, Facebook Live, Hablando Vida Ministry. Alguien, yo quiero a lo último hacer una oración, una pequeña oración, por la gente que está siendo procesada, golpeada, sacudida, que posiblemente prendieron la radio y pusieron el 88.1 Inspira FM, diciendo, Dios mío, háblame. Si no me hablas, me quito la vida. Yo recuerdo en una ocasión, yo predicando, y no sé por qué voy a contar esto, pero en una ocasión yo estaba predicando a una multitud y yo solté la palabra y yo dije, esta es la palabra que tú necesitas. Estas fueron las palabras que yo declaré. Esta es la palabra que tú necesitabas escuchar para desistir de la decisión de quitarte la vida. Al final de la actividad, al final del evento, se me acercó una persona diciéndome, llorando, quebrantado, que tenía un arma de fuego y estaba preparado para quitarse la vida, pero como Dios le habló, va a desistir de esa decisión y iba a entregar el arma de fuego. Fue algo demasiado muy poderoso. Puerto Rico está viviendo un tiempo difícil. La gente tiene poca paciencia. La gente está viviendo unos tiempos de mucha angustia. Pero toda la tribulación que está pasando Puerto Rico
y que están pasando las familias. Escucha bien. Toda la tribulación que está pasando Puerto Rico y que están pasando las familias, lo que están es trazando el camino para la gloria que se va a derramar sobre las iglesias. Sobre las iglesias no. Sobre la iglesia. Sobre las vidas. Sobre las familias. Sobre Puerto Rico. Un avivamiento sin precedente, donde las vidas vendrán a los pies de Cristo de forma poderosa. Por eso es que es importante que en esta hora tú reconozcas que el proceso de hoy es la gloria de mañana. El proceso de hoy es la gloria de mañana. 787-377-8595 para oración. Yo quiero que me escribas o que me llames porque queremos orar por ti. Facebook Live, Hablando Vida Ministry. Vamos, actívense en el nombre de Jesús. Ya me queda un minuto y voy a hacer una oración por toda la gente que está siendo procesada. Pero escúchame bien. Podrás estar siendo procesado, pero tu proceso de hoy es el testimonio de gloria de mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy toda gloria y te doy toda honra, Espíritu Santo, y te doy gracias por las vidas que me están escuchando a través de la radio, las vidas que me están viendo a través del Facebook Live de Hablando Vida Ministry, la gente que está activada ahí, conectados. María Alberio, Dios te bendiga, siguen conectándose a las vidas de Todopoderoso, la gente que pudiera estar pasando por algún proceso, por alguna temporada difícil en este día, Señor amado. Hoy yo vengo creyendo que, como dice tu palabra, no porque lo diga yo, sino porque tu palabra lo dice, que el proceso de hoy es el testimonio de mañana. La prueba, el escenario difícil de hoy es la libreta donde vamos a escribir, en el nombre de Jesús, Señor amado, cuál va a ser la gloria que se va a manifestar. Porque como dijo Pablo en el verso 18, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Viene una gloria sobre todas las personas que hoy están escuchando y me están viendo, que están siendo procesadas, pero han puesto su confianza en Jesús. Han puesto su confianza en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Señor amado, mira a Sonia, Dios mío, a María Morales y a todas las vidas que han pedido oración, a Mili, todas las vidas que han escrito, Señor amado. En el nombre de Jesús, dale fuerzas, dales de nuevo, para que en el nombre de Jesús de Nazaret no se rindan, sino que puedan declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que la gloria postrera que está a punto de derramarse sobre su vida, su familia, su casa, su iglesia y su ministerio será mayor que la primera. En el dulce nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bendiciones.